muchísimos años pues se reconoce en ella por todas las asociaciones, instituciones, personas en definitiva que abanderan pues, el proyecto de Extremadura, y si cabe porque el pintor, nuestro pintor jalisciño Jaime Jaraí, pues un pintor muy importante en el siglo XX, pues llevó el nombre de Jaraí de la Vera, tanto es así que se cambió su apellido, el de García, por Jaraí. El nombre y el apellido es el nombre de su municipio, y le llevó a través de sus obras de arte, a través de exposiciones por todo el mundo. ¿Se entendería Plasencia sin el Valle del Jerte, sin la Vera? No, es imposible. Por eso decía antes que nosotros tenemos la obligación de agradecerles lo que han hecho por nosotros. En el mercado se ve de manera sustancial que lo que se vendía a lo largo de 800 años eran los mejores productos de esas vegas, del Aragón, del Tieta, del Árrago, del Jerte, etcétera, etcétera, pero Plasencia tiene una deuda con sus comarcas porque somos lo que somos gracias a lo que ellos hicieron. Si nosotros en esta ciudad es bastante fácil, no solo el martes mayor, sino en cualquier momento, a que huela a pimentón de la Vera, a las cerezas del Jerte, que huela a las tortas del Casar, que huela al castaño de la zona del Ambroz, que huela al aceite de Gata, Urbes y de la Trasierra, es gracias precisamente a esa simbiosis que ha hecho posible que conformemos un territorio común sin fronteras, donde Plasencia es lo que es gracias a los pueblos que hay a su alrededor, y Plasencia ejerce un poco como madre, cuyo manto se extiende a lo largo de todo el norte extremeño, dando los servicios oportunos a los pueblos. Toda su población se encuentran fuera. Nuestras inversiones pues vienen dadas también pues dadas a las ayudas, subvenciones, en este caso de la Junta de Extremadura, de la Diputación, o de los recursos propios del Ayuntamiento, y obviamente nosotros estamos inversos en la campaña de promoción turística a través de la capitalidad mundial del pimentón, que es para nosotros nuestro producto agroalimentario más importante, y como bien señalaba el alcalde de la ciudad de Plasencia, pues para todos los jalisceños y también para todos los veratos y placentinos y de las comarcas, pues a través del resto de productos agroalimentarios, una oportunidad sensacional de seguir ofertando y promocionando todos y cada uno de nuestros recursos y de nuestros productos para hacerlo atractivo a los demás, que es súper interesante. Además, si me lo permite, en esta simbiosis del territorio, pues hasta el pimentón tiene de alguna manera, se produce gracias a la intervención de muchos, ¿no? Y los primeros ermitaños que se van al monasterio de Dios y lo fundan son los placentinos, que estaban aislados en el Cerro de San Miguel. Por lo tanto, el lugar donde se genera ese cultivo del pimiento y posteriormente el pimentón, después del descubrimiento de América, a través de los jerónimos y a través de Guadalupe, pues de alguna manera está en conexión con el territorio. Y eso pues, nos hace tener esos vínculos emocionales, casi familiares, del entorno de la ciudad, particularmente de Jaén, Plasencia de Jaén. Bueno, estamos en el martes mayor de Plasencia, que ha comenzado, como les digo, la programación el 27 de julio. Hoy es un poco un día de impasse. Mañana ya hay un montón de actividades, tanto culturales como deportivas. Luego vendrá el sábado, el domingo, el lunes menor, el martes mayor, con toda una programación. Así se vive en Plasencia. Así se van a empezar a vivir a partir de mañana sábado, en estos días del martes mayor, fiesta de interés turístico regional. Ya hemos dicho que ahora se empezará a iniciar ese proyecto para conseguir esa fiesta de interés turístico nacional. Nosotros, desde un lugar maravilloso que yo les invito a conocer, que es este Centro Cultural Las Claras, que con tanta delicadeza está cuidado y donde se ponen, bueno, yo en este momento alguna exposición de pintura y algo más que yo les invito a conocer. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, muchísimas gracias por invitarnos, es un placer. Alcalde de Jaraí, Miguel Núñez, muchísimas gracias, encantado.